arrancamos acá. A ver, ya está. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, la escucha bien. Sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, veamos. Ya está. La primera práctica de aparato digestivo la iniciamos viendo la estructura histológica del labio. Y cuando veíamos labio, les decíamos, ven aquí la imagen del labio. El labio tiene 3 zonas, no tiene 3 capas. Hoy día he tomado una evaluación y cuando les preguntaba características histológicas del labio, algunos me han puesto que el labio tiene 3 capas. Cuando ustedes me hablan de capas, significa que está una sobre otra, una sobre otra. Esas son capas. Y lo que ustedes están viendo aquí son 3 zonas. ¿A qué me refiero con zonas? A ver. Vamos a ponerle azul. ¿A qué me refiero con zonas? Esta es una zona del labio. Esta de aquí. Luego tenemos otra zona del labio. Ay, Dios. Acá la vamos a cambiar de color. Otra zona del labio. Miren. Hasta acá. Y al final, esta le voy a poner color negro, a esta color rojo, y aquí le vamos a cambiar de color. A esta tercera zona le vamos a poner un color azul. ¿De acuerdo? Esas son zonas. Me refiero a zonas porque es todo esto que veo acá. Todo esto que estoy viendo aquí es una zona del labio. Todo esto es una zona del labio. Y aquí hay otra zona del labio. Aquí. Acá hay otra zona del labio. Y por aquí, otra tercera zona del labio. ¿Está bien? ¿Ven las diferentes zonas? Le podemos poner zona 1, 2 y 3. Zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 3 es la zona externa del labio. Se llama zona cutánea o zona externa del labio. ¿Cuál es esa zona cutánea o externa? Esta de acá. Hay otra zona que es la zona mucosa. Perdón. Zona mucosa o zona interna del labio. Es la que está en contacto con nuestros dientes. ¿Cuál es? Es esta, la zona mucosa o zona interna. Y una zona llamada zona, ¿cómo se llama? Muco. Cutánea. Mucocutánea. ¿Cuál es la zona mucocutánea? Es esta zona que he trazado de color rosado. A ver, un ratito, ¿alguien quiere entrar? ¿Quién está queriendo unirse? ¿Quién es Alan? Alan Andrés Alejandro, nombre. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Alan Cano. Cano. Sí, Cano, tarde. sí, doctora, justo estaba tratando de conectar, pero mi señal no estaba bien, así que esperé unos 10 minutos para volver a Ay, ocupar. qué lindo. Ay, qué honesto, qué honesto. Ya, Alan. Bueno, les estaba explicando entonces cuáles son las 3 zonas que tiene el labio, la zona mucosa, que sería la zona interna del labio, la zona mucocutánea o de transición y la zona cutánea o zona externa. Y como un eje central, decíamos, en el labio, estamos viendo este tejido que es músculo estriado. Y es el músculo, ¿qué músculo es? ¿El que está en los labios? ¿Qué músculo estriado tenemos en los labios? El orbicular. Muy bien, el orbicular de los labios. La zona mucosa, como ustedes ven, estamos viendo que es una zona que está tapizada por un epitelio que es diferente. Estamos viendo aquí, ahí está la zona, todo esto sería entonces el músculo orbicular de los labios. En la zona 1 estamos viendo un epitelio que es poliestratificado plano no queratinizado y debajo voy a señalar las glándulas labiales que son características de esta zona mucosa o zona interna. La zona mucocutánea todavía mantiene un poco de tejido estrato córneo. Es una epidermis que tiene un poco de estrato córneo, tal cual nosotros sentimos nuestros labios. Debajo vemos un lecho vascular importante, vemos que está muy vascularizado, es la zona mucocutánea. Y decíamos que por la presencia de estos vasos sanguíneos es que vamos a ver la tonalidad de los labios.
Y por último, la zona cutánea o la zona externa vendría a ser la zona que está justamente inmediatamente debajo de esa zona mucocutánea y se caracteriza porque ser una piel delgada, es decir, un epitelio poliestratificado plano queratinizado con presencia de estos folículos pilosos. Y si hay folículos pilosos, vamos a encontrar glándulas sebáceas. Entonces, aquellos que dicen que el labio es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, no es correcto. En la zona cutánea o externa es un epitelio que está queratinizado. En la zona mucocutánea el estrato córneo está delgado, pero todavía mantiene estrato córneo. Comparen ustedes su labio interno con su zona mucocutánea. ¿Es igual? Cuando ustedes sienten sus labios, pálpenlos ahora. ¿Es igual la zona mucosa interna que la zona mucocutánea? No. Espero sus respuestas. No. ¿La zona mucosa cómo es? Húmeda, Húmeda. ¿cierto? Así es húmeda porque no tiene estrato córneo. La zona mucocutánea es una zona que todavía mantiene un estrato córneo bastante delgado. Muy bien, ¿hay alguien más que quiere entrar? ¿Qué más? ¿Alguien más? No, ya. Desistió. Seguimos avanzando. Entonces, después de todo lo que he dicho, ¿qué zona será? A ver, ¿qué me dices? Un piri. ¿Un piri? Sí, doctora, que estoy. No está, ¿no? Sí, me estaba cambiando. Ya. ¿Qué zona es? No, nada de cambiarse. Que yo no me muevo de acá. Así que ustedes conmigo, no se mueven, atentas. ¿Qué zona es la que estamos mostrando en la imagen? Mucocutánea. ¿Por qué sería mucocutánea? Porque habíamos dicho que la mucosa no tenía queratina. ¿Estás de acuerdo, Valerie? ¿Qué zona es la que estamos viendo? Estoy de acuerdo con Jetsi. ¿Estás de acuerdo con Jetsi? Luperdi, ¿qué dices? ¿Luperdi está? Zona cutánea. ¿Zona? Cutánea. No, Luperdi. ¿Quién es Luperdi? Valeria, ¿tú? Yo digo que zona cutánea. ¿Por qué? Es que se ve igual a la que vimos hace un rato. Yo, doctora, porque se encuentran folículos pilosos. ¿Qué es lo que estoy señalando aquí? Folículo piloso. Folículos pilosos. Todo lo que ven son folículos pilosos. Si veo folículos pilosos, ¿dónde va a haber folículos pilosos? ¿En su labio interno, en su labio mucoso o en su zona externa, que es piel? Piel Zona delgada. externa, que es piel delgada. Zona externa. Miren los folículos pilosos. Se supone que ya repasar las características del folículo piloso estaría de más, porque ustedes acabamos de explicarles cuando revisamos piel qué características tiene el folículo piloso. Los voy a ir llamando, chicos, así que no se duerman. ¿Qué zona es esta, señorita Damián? Mucocutánea. ¿Por qué? Presencia de vasos. Vasos sanguíneos, ¿verdad? Sanguíneos. Muy Sí. bien, presencia de vasos sanguíneos. Perfecto. Aquí, señorita Saraliz, ¿qué estamos viendo? ¿Está? Profesora, sí. Allá. Cuéntame, ¿qué es lo que estoy mostrando en pantalla? Estamos viendo la zona mucosa. ¿Por qué? Ahí veo las glándulas labiales. Muy bien. Esto que señalo son glándulas labiales. Perfecto. Si veo glándulas labiales, y aquí también estás viendo otra característica. ¿Qué estás viendo aquí, Saraliz? El epitelio poliestratificado plano. ¿Con queratina o sin Queratinizado. queratina? Queratinizado. ¿La mucosa interna de tu labio tiene queratina? No, la mucosa interna no. No queratinizado. No queratinizado. Métanse eso en la cabeza porque les he hecho palpar su labio, se supone. Miren cómo es la zona mucosa o interna, tiene las mismas características de la boca. O sea, va a tener el mismo epitelio de la boca. ¿Cuál es este? Epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. Avanzamos. Acá estamos viendo el esbozo de diente. Veamos a mayor aumento. El esbozo de diente tiene 3 zonas, les decía. ¿Se acuerdan? Este
el epitelio externo, el germen dentario. Está formado por el epitelio externo, una capa de células retículo estrelladas y el epitelio interno. Y este epitelio interno en realidad está formado por unas células que son muy importantes para la formación del diente. Estas células, que están dispuestas en una sola hilera y tienen aspecto cilíndrico, se llaman ameloblastos. Esas células se llaman ameloblastos. 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 Ay, no quiere. Ya, los ameloblastos. Una sola hilera de estos ameloblastos están formando el epitelio interno. Aquí estamos viendo el diente. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Esmalte. El esmalte. Aquí, Dentina. dentina. Ay, perdón, se volvió loco mi flecha. Dentina. Antes de la dentina, miren esta zona más clara. Predentina. Y por dentro de la dentina también veo otras células importantes. Miren estas células que también tienen aspecto. Muy bien. Odontoblastos. Ahí está el odontoblasto. Odontoblasto. Ya, lo vamos a dejar así, con una O. Odontoblasto. Vamos a verlo a mayor aumento, ¿ya? Miren. ¿Qué células estoy señalando aquí? Ameloblastos. Palomino. Me ganaron. Ya, ameloblastos. Romina. Tarde, Romina. Sí, doctora, García. estaba manejando, recién regresaba de la universidad. Ya. Bueno, a ver. Estate atenta porque las voy a estar llamando, ¿ah? Entonces, ¿qué células son las que estoy señalando? Ameloblastos. A ver, señorita Palomino, ¿cuál es la función del ameloblasto? Los ameloblastos van a producir el esmalte del diente. Van a producir justo la estructura que tienen aquí al frente. ¿Qué estructura es? Es ¿Qué de la estructura de estoy la- el señalando? esmalte. El El esmalte. esmalte. El ameloblasto que está aquí está produciendo la estructura que tienen aquí al frente. Este es el ameloblasto que sintetiza el esmalte. Voy bajando y me encuentro con otras células. A ver, Munaya. 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 Está falto, ¿no? Ramírez, falto. Ramírez. ¿Alguien? Ramírez, espérate un ratito. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Alguien ha querido hablar? ¿Alguien ha dicho algo? No, nada. Figura Munaya, pero no está presente, ¿no? ¿O ya se retiró? Ah, se ha retirado. Ah, se ha retirado. Ya, está falto. Listo. Ramírez, ¿qué célula estoy señalando ahí? Mira dónde estamos. Estas células cilíndricas que están por dentro de la dentina se llaman odontoblastos. Y estos odontoblastos son responsables ¿de qué función? ¿Qué estructura es esta que señalo? Fiorella. Fiorella, baja la mano. Fiorella. Ya te voy a llamar. ¿Qué estructura es? Esta que estoy señalando, Ramírez. Entonces, ¿cuál es la función del odontoblasto? Producir dentina. Así de simple. Y esta prolongación que nace del mismo odontoblasto, que la ven aquí como unos hilitos, ¿cómo se llama? A ver. ¿Fibras de Tomes? Muy bien, las fibras de Tomes. ¿Saraliz? Sin fuego, doctora. Ah, sin fuegos de Yanira, muy bien. Esas prolongaciones que nacen de los odontoblastos se llaman fibras de Tomes. ¿Y a lo largo de qué estructura viajan? A lo largo de la dentina. Si yo tuviera que dibujarles, les diría, esto es un odontoblasto cilíndrico
y tiene una prolongación que viaja a lo largo de la dentina, así, a través de unos tubos dentinales. Y es por eso que la percepción de esa sensibilidad dentaria está a cargo de esas fibras de Tormes. Son percibidas a través de la fibra de Tormes y alcanzan luego el interior del diente, que se llama, ¿cómo se llama esta estructura que estoy señalando acá como una estrella? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿Pulpa dentaria? Pulpa dentaria. Y es a esa pulpa dentaria donde van a llegar los filetes nerviosos, ¿no? Donde están los filetes nerviosos que ingresan por la parte distal del diente, en la pulpa dentaria. Entonces estamos señalando aquí los odontoblastos que tienen una prolongación llamada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la prolongación que estoy señalando? Fibra de Tormes. Fibra de Tormes, que está viajando por los tubos dentinales. ¿Y dónde están esos tubos dentinales? En esta estructura que se llama dentina. ¿Está bien? Dentina. Aquí nuevamente la pulpa. Otra vez le ponemos el símbolo de la estrellita. Esto es la pulpa dentaria. Todo eso es la pulpa. Seguimos. ¿Qué es la encía? Este diente va a salir por aquí, va a abrirse paso, y al momento de abrirse paso, todo este rodete lo va a terminar recubriendo, revistiendo como un collarín. Entonces, esta estructura que estamos viendo vendría a ser la encía. ¿Y cómo está constituida la encía? Por el mismo epitelio que tapiza la boca. ¿Qué epitelio está tapizando la boca? A ver, Maquera. Poliestratificado plano no queratinizado. Muy bien. Epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿verdad? Y una lámina propia formada por un tejido conectivo laxo. En este caso, vamos a ver cómo la encía va a terminar recubriendo al diente. No lo están viendo en su momento de cuando ya ha emergido el diente, sino cuando está en proceso de formación. Estamos viendo, como les decía aquí abajo, estamos viendo todavía el germen dentario. Cuando emerja, va a ser recubierto por esta encía. Y aquí están viendo un poquito de labio también. Miren, ¿qué zona de labio será esta? Maquera, ¿qué zona de labio podrá ser esta? A ver. Si es la encía, ¿qué zona de labio será? ¿Lo ves o no? A ver. A más aumento. ¿Qué será? ¿Mucosa o interna? Zona mucosa o interna, ¿cierto? Porque si tú te traccionas el labio, te das cuenta que justamente el labio tiene una curvatura en la parte final para dar origen a la encía. Y este a su vez está envolviendo al diente. Efectivamente, ese es la zona mucosa o zona interna del labio. Y la identifico no solo por el epitelio, sino también por la presencia de estas glándulas. ¿Cómo se llaman esas glándulas? Labiales. Labiales. Ya, no se olviden. Nuevamente la encía mayor aumento. Y vamos a ver las papilas gustativas. ¿Cuántos tipos de papilas tiene el humano? 3 papilas. ¿Cuáles son? Aquí están viendo una. Aquí están viendo la Filiforme, fungiforme. filiforme, fungiforme y caliciforme. Muy bien, filiforme, fungiforme y caliciforme. O circunvalada, ¿verdad? En la imagen solamente podemos ver 2. Aquellas que terminan en un vértice, como el que estoy señalando, en esa punta, se llaman papilas filiformes. Las que tienen un borde más bien rombo, ¿no? Efectivamente como un honguito, serían las papilas Fungiformes. Fungiformes. Estas son las fungiformes. Ya, las fungiformes. Y vamos a irnos a un tercer tipo de papilas que son estas. Miren, aquí voy a hacerle el trazo a esta papila. Toda esta papila, ¿cómo se llama? Papila caliciforme. Caliciforme o circunvalada. ¿Por qué circunvalada? Porque alrededor de ella hay un surco, hay un espacio.
Este surco, ¿cómo se llama? Surco peripapilar. Ahí está el surco peripapilar. Y tanto las papilas fungiformes como las caliciformes, ¿qué estructuras tienen en sus caras laterales? Corpúsculos Ahí las están gustativos. viendo. Ahí están los corpúsculos gustativos. Algunos me han puesto en sus pasitos de hoy que los corpúsculos gustativos están ubicados en el surco peripapilar. No están ubicados en el surco, están en las caras laterales de las papilas gustativas, como ustedes lo están viendo. No está aquí, sino está en el interior de la papila. ¿Pero en qué parte? En sus caras laterales. Es correcto que me digan que el poro de la papila, del corpúsculo, está orientado hacia el surco peripapilar. Eso sí es válido, que está orientado hacia el polo. El poro gustativo. A ver, vamos a ver aquí a mayor aumento. ¿Qué características histológicas es otra pregunta que les hacemos? ¿Qué características histológicas tiene el corpúsculo gustativo? Primero, decimos que es una estructura que tiene forma de un ¿Ovoide? tonel. Ovoide, muy bien, o forma de tonel. ¿Cómo sería un tonel? Más o menos así, ¿no? ¿Cierto? Más o menos así, forma de tonel, y tiene un poro gustativo. Un porito que es como una abertura pequeña por donde salen las pestañas vibrátiles. Porque aquí en el interior hay 3 tipos de células. ¿Qué tipos de células identificamos en el interior? Gustativas, de Unas sostén y células basal. De sostén. muy teñidas, otra muy teñida aquí en el polo opuesto, basal, y una más bien, más grandecita y pálida. ¿Cierto? 3 tipos de células. No los voy a poner más. Ahí está. 3 tipos de células, gustativas, sostén y basales. De acuerdo a lo que les he explicado, ¿qué tipo de célula sería esta de acá? Voy a cambiar de color, ¿ya? ¿Qué tipo de célula será esta de acá? Célula basal. Célula. De sostén. ¿Cuál es el borde apical? El borde apical siempre va a ser el que mira a la luz. ¿Estamos en lo correcto? Y esta estructura que veo como una luz, ¿qué es? Surco peripapilar. Surco peripapilar. Surco peripapilar. Entonces, si es el surco peripapilar, ¿será la luz del órgano o no? ¿Será la luz de la estructura? ¿Qué dicen? Sí. ¿Sí? Sí, es la luz. Entonces, el poro gustativo, ¿hacia dónde está mirando? Hacia la Poro, luz. hacia Surco la luz. peripapilar. O sea, ese es el borde apical. Y esta célula que les he dibujado abajo, ¿qué será entonces? Células basales. Células basales. Entonces, ¿qué célula será la de la flechita que he puesto arriba? ¿Célula gustativa? Célula de ¿Y sostén. esta célula? ¿Y Célula esta gustativa. célula qué célula será? Esa es gustativa. Esa es gustativa. ¿Por qué? Miren. ¿Está bien o no? ¿Es pálido o no? ¿Se ve el núcleo pálido con un puntito en el centro o no? Ah, sí, pálida gustativa. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué se ve el núcleo pálido con un nucleolo prominente? Porque es una Porque es un neurona tipo de bipolar. neurona. Es un tipo de neurona. ¿Qué tipo de neurona? ¿Multipolar, Bipolar. monopolar, pseudomonopolar o bipolar? Bipolar. Como Bipolar. todos los órganos sensoriales, va a tener neuronas bipolares. Eso es algo que tiene que quedar grabado. Son neuronas bipolares. Entonces estamos viendo una célula gustativa. Y esta célula que señalo será célula de sostén. Y estas células que están aquí, en el lado opuesto al poro, identifican esto, ¿verdad? Aquí la flecha que les está señalando. Poro gustativo. Poro gustativo. Entonces, si ese es el poro, ¿qué células serán estas de aquí? Basal. Célula. Ahí están viendo 3 células basales. ¿Estamos en lo correcto o no? Hola. Sí, doctora. Ya, entonces estamos viendo ahí células basales. ¿Y qué células serán estas de acá? De sostén. De sostén. ¿Y esta? Gustativa. Gustativa. Gustativa, muy bien. ¿Y aquí? De sostén. De sostén. También de sostén, muy bien. ¿Entendieron?
¿Todos? Sí, ¿O doctora. me están dejando en visto? ¿Mm? Sí me están entendiendo, ¿verdad? Sí, doctora. Ya. Doctora, está entendible. Ya, ok, avanzamos entonces. Hay una estructura adicional que merece la pena mencionarse. Son estos acinos de contenido ceroso que encontramos entre las fibras musculares. Ay, Dios. Esta estructura que estoy señalando aquí se llama acinos serosos de von Ebner. Y su secreción lo que va a hacer es, aquí estos acinos serosos, lo que van a hacer es llevar su producto de secreción a través de sus conductos excretores, como este o este, van a llevar su producto de secreción hacia el surco peripapilar. Van a llevar el producto de secreción hacia el surco peripapilar. Y esta secreción lo que va a hacer es mantener húmedo el surco peripapilar. ¿Para qué? Para favorecer la acción de estas células gustativas, para favorecer la percepción de los sabores a través de las pestañas vibrátiles que tienen las células gustativas y que salen a través de ese poro gustativo, que es ese cuarto elemento que tiene el corpúsculo gustativo. ¿Está bien? Entonces, si les preguntan, ¿qué estructura señalo aquí? ¿Qué dirán? ¿Qué estructura es Acino esta? seroso. Se llama glándula serosa de von Ebner. Glándula serosa de von Ebner. Ese es el nombre correcto. Es una glándula serosa de von Ebner. ¿Cuál es la función de esa glándula serosa? ¿Cuál es la función? Humedecer el surco peripapilar. Muy bien. O mantener húmedo el surco peripapilar. Miren cómo están sus conductos excretores. Van a buscar salida hacia dónde. Aquí también lo están viendo. Hacia el surco. Miren aquí cómo está buscando salida hacia el surco peripapilar para mantener húmedo esta papila. Otra imagen, bueno, las mismas células, estamos viendo la punta de la lengua, ven la alternancia de las papilas filiformes con las papilas fungiformes. Aquí vemos un epitelio poliestratificado plano queratinizado que está tapizando a nuestras papilas y debajo una lámina propia, ¿no? Formada por un tejido conectivo laxo. Y luego están viendo fibras musculares estriadas. El paladar blando les decíamos, tiene dos caras. Una cara que mira hacia la boca y se caracteriza por tener este epitelio. Si es una estructura que mira hacia la cavidad oral, ¿qué epitelio la estará tapizando? El mismo epitelio de la cavidad oral, es el que estamos viendo en la imagen. ¿Qué epitelio es el que estoy señalando? Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Muy bien, un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Y en su lámina propia, miren lo que están viendo. Un conjunto de glándulas de contenido mucoso. Estas glándulas se llaman glándulas, ¿cómo se llaman? Palatinas. Si me preguntan dónde se ubican las glándulas palatinas, ¿qué voy a decir? En la lámina propia de la cara bucal del paladar blando. Así es, en la lámina propia de la cara bucal del paladar blando. Pero no es la única cara que vamos a ver. También vamos a ver la cara respiratoria. Está al otro lado. Miren, voy a disminuir un poquito el tamaño de la imagen para que vean ustedes cómo estamos viendo hacia arriba la cara bucal y aquí abajo estamos viendo la cara respiratoria. Y la cara respiratoria también tiene glándulas, pero estas simplemente son glándulas mixtas. No tienen el nombre de glándulas palatinas, son solo glándulas mixtas. Las glándulas que sí estoy señalando acá arriba y le voy a poner a la flecha color azul, estas glándulas señaladas con la flecha de color azul son las glándulas palatinas, ubicadas en la cara bucal. A diferencia de estas glándulas mixtas que se ubican en la cara respiratoria. Todas estas son glándulas mixtas. Y aquí abajo veo el epitelio respiratorio que tapiza esta cara respiratoria. A mayor aumento, miren, identifican claramente, creo, el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio hemos dicho?
A ver, Magret, ¿qué tejido señalo? Es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Muy bien. ¿Y aquí? Las glándulas palatinas. Muy bien, las glándulas palatinas. ¿Y aquí? Arango. ¿Qué estructura estoy señalando? ¿Está Arango? Sí, Arango. doctora. Ah, ya, te voy a poner falto. Te escucho. ¿Qué estructura estoy señalando? No reconozco bien, doctora, disculpe. ¿Estás atento? ¿En dónde estás? ¿Estás viajando a dónde? Tuve que dejar a mi mamá en un lugar y estoy regresando. Estoy manejando, disculpe, doctora. O sea, claro, mejor apágalo, porque la idea es que participen y que puedan entender. Si estás manejando no puedes entender, pues vas a ocasionar un accidente. Mejor desconéctate. Yasmín Martínez, Sí, ¿qué doctora. estructura es? ¿Qué estructura es Yasmín? Glándulas mixtas Glándulas mixtas. ¿En dónde nos encontramos? Mira, en la zona respiratoria. en la cara respiratoria. En la cara respiratoria. Sí. En la cara respiratoria. Listo. Con esto hemos acabado la primera clase. Pasamos a la segunda, que fue la de hoy día. O bueno, la segunda de esta semana. Les decía a todos que lo que tienen que repasar bien es hacer un resumen de todo el tubo digestivo en un cuadro y que coloquen en ese cuadro cuáles son las 4 paredes que forman las 4 zonas que forman la pared del tubo digestivo. La pared está constituida de una mucosa, de una submucosa, de una capa muscular y una adventicia o serosa. Entonces, basadas en esas 4 capas, el trabajo de ustedes va a ser identificar qué es lo que encuentro en esas capas dependiendo de la porción del tubo digestivo. En este caso, lo que les estoy mostrando es el esófago. Y en este esófago, lo que vamos a ver primero, acá, es la primera capa, se llama capa mucosa. La segunda, Submucosa. submucosa, ¿verdad? Submucosa. La tercera Muscular. y la última, Adventicia. adventicia. En el caso del esófago es una adventicia, pero en el órgano que tenga movimiento, que requiera movilidad, como es el estómago y los intestinos, va a terminar en una serosa. Solo en esos casos. Aquí estamos viendo muy bien la capa mucosa, ay Dios, la capa mucosa, la capa submucosa, la capa muscular y la capa adventicia. Ahora, la mucosa a su vez tiene 3 zonas. Todo el tubo digestivo, su mucosa tiene 3 zonas. Uno, que es, a ver, es sin fuegos, Deyanira. Sí, doctora. Uno, ¿qué es? Esa es la capa. Mucosa. Claro, está con la M ahí, dice mucosa, pero exactamente ¿qué es? Camila, a ver, Camila. Epitelio poliestratificado plano no queratinizado. 1 es el epitelio. 2, Lámina propia. la lámina propia. ¿Qué tejido forma esa lámina propia? Tejido conectivo laxo. Muy bien. ¿Y 3? Es muscularis mucosae. Muscularis mucosae. No se olviden, cuando hable de tubo digestivo, todas las capas mucosas van a tener los mismos 3 componentes. Primero, un epitelio. El tejido conectivo que lo sostiene y se llama lámina propia, es el número 2. Y el tercero es una capa final de fibras musculares lisas llamada muscularis mucosae. ¿Qué significa muscularis mucosae? Capa muscular de la mucosa. Ahora, un dato adicional. Cuando hablemos de mucosa en general,
todas las mucosas de los órganos están constituidas de epitelio y de lámina propia. Esto ha pasado cuando hablábamos de la zona respiratoria o de la zona olfatoria, que estaba formada por una mucosa olfatoria, ¿recuerdan? Mucosa olfatoria, cuando hablamos de la mucosa oral, cuando hablamos de la mucosa vaginal, estamos hablando de un epitelio y una lámina propia. Pero en el caso del tubo digestivo vamos a adicionar una tercera estructura, que es la muscularis mucosae. Es una capa muscular de la mucosa. Hasta ahí va la estructura, o va la primera capa llamada mucosa. La segunda es la submucosa, que efectivamente ustedes pueden ver aquí la presencia de unas glándulas. Esas glándulas que están en la submucosa son las glándulas esofágicas. Luego vemos, ay Dios, luego vemos la capa muscular, que para efectos de esta imagen estamos viendo que está, ay Dios, bueno, ya, que está constituida por dos capas de fibras musculares, circular longitudinal y termina en una adventicia. Vamos a avanzar. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué estructura es la que señalo? Escalante, Adriana. Adriana. Estructura. ¿Qué estructura es? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura es la que estoy señalando? ¿Sabes? No sabes. ¿Estás atenta o estás también en otra actividad? ¿Estás manejando también? ¿O estás en tu casa? ¿Todavía no llegas a tu casa? ¿Hola? Estoy afuera, doctora. ¿Afuera de dónde? ¿De mi casa? Sí, doctora, disculpe. Ah, fuera de casa, de tu casa. Allá. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, si lo hacen por cumplir, esa no es la idea de la tutoría. La idea sería que estuvieran presentes aprendiendo. Si no les calza con sus horarios, no tiene sentido que pidan estar en tutoría, honestamente. Cano, ¿qué estructura es la que estoy señalando? Doctora, es las muscularis mucosae. Muy bien. ¿Aquí? Lámina propia. ¿Cano? ¿Cambió la voz? No. ¿Qué pasó? No, doctora, como dijo mi compañera, era lámina propia. Ya, Del ¿y qué tejido estructura conectivo es laxo. esta? Muy bien. ¿Y aquí? Esas son las glándulas esofágicas de Muy la bien. submucosa, ¿De qué órgano? del esófago. Ya, cuando ustedes vengan en el examen, y ustedes van a ver esto, ¿no? Probablemente viene así la imagen y les señalan aquí. ¿Qué estructura estoy señalando? Esto es lo que ustedes ven. Cuando yo les digo que ustedes busquen pistas para que se ubiquen, lo que tienen que ver es dónde está ubicada la estructura que me están señalando. Si está ubicada y veo arriba, debo identificar el tejido epitelial, ¿no? Voy a identificar el tejido epitelial. Debo de identificar qué es lo que tengo debajo. Miren, veo la muscularis mucosae. Identificando el epitelio y viendo la ubicación que estoy en la submucosa, fácil. Eso ya es esófago y la estructura que está en la submucosa, sé que se llaman glándulas esofágicas. Ese es el análisis y la secuencia lógica que ustedes debieran seguir cuando ven una imagen. Ir buscando pistas. A eso me refiero cuando les hablo de que siempre hay pistas en la lámina. Siguiente. Vamos a una lámina que ya hemos visto en clases pasadas. Muy bien, Cano. Lo que estamos viendo, recuerdan ustedes, es el paso brusco de un epitelio a otro. Eso se llama transición de epitelios. Muy bien, transición de epitelios. Hacia un lado estoy viendo el epitelio del esófago y hacia el otro lado estoy viendo el epitelio de la primera porción del estómago llamado el cardias. Este es el cardias. Ah, ok. Entonces, en el esófago ya saben ustedes que es un epitelio ¿de qué tipo? Poliestratificado, plano, no queratinizado. El epitelio del esófago. Y el epitelio del cardias, ¿qué epitelio será? Epitelio del cilíndrico estómago. simple. Epitelio cilíndrico simple, pero le vamos a agregar algo más, les he dicho. ¿Se acuerdan? Es un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Mucosecretor porque aquí hay unas células
que producen mucopolisacáridos neutros. ¿Ya? Entonces, es válido también nombrarla cuando damos nombre al epitelio. Epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Debajo vemos también una lámina propia y en la lámina propia observo unas glándulas de trayecto cortito. Esas glándulas van a ser las glándulas cardiales y lo vamos a ver a continuación. Aquí está. Miren. Si me preguntan, ¿qué tejido estoy señalando? ¿Qué diré, Fiorella? López. Yo, doctora. ¿qué me Ahora sí pregunta? te toca. Y justo cuando te pregunto estás distraída, estás comiendo. Perdón, doctora. ¿Qué tejido? Tejido cilíndrico simple. Tejido epitelial. Epitelial cilíndrico simple. ¿Nada más? Mucosecretor. Ya te soplaron ahí. No. Mucosecretor. ¿Y aquí? Y otra Esas son soplada. Glándulas cardiales. Glándulas cardiales. ¿Dónde están ubicadas las glándulas cardiales? ¿Qué estructura En es la esta que lámina- estoy señalando? Lámina propia. En la lámina propia del epitelio. Del cardias. Del cardio. Del cardias, como que del epitelio. Esto es epitelio. Del cardio. Esto es la lámina propia. Y esta es la última zona, muscularis mucosae. A estas tres zonas, ¿cómo las llamamos? Mucosa. Esas son las tres zonas de la mucosa. Epitelio, lámina propia, muscularis mucosae. Pero adicionalmente... Miércoles. ¿Qué pasó? Tu micrófono está abierto, Valeria. ¿Qué pasa? Valeria, ¿estás bien? ¿Te caíste? Estas son glándulas cardiales ubicadas en la lámina propia del cardias. ¿Ok? Seguimos. Bueno, mayor aumento. Aquí solamente estamos mencionando que es lo más importante que tienen que recordar es lo que vemos en la lámina propia del cardias, ¿no? En la lámina propia estamos viendo las glándulas cardiales. Y aquí el final de esta mucosa formada por la muscularis mucosae. Avanzamos. En el estómago. ¿Qué es lo que voy a ver en el estómago? Igual, el mismo epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cilíndrico, simple. Mucosecretor. Mucosecretor. Epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Y este epitelio cilíndrico simple además hace unas invaginaciones que forman unos pequeños espacios. Esto que señalo se llaman ¿Fositas gástricas? Las fositas gástricas. Y lo que me dicen es, lo que ustedes de repente no pueden ver y que yo les pido que observen y quizás no puedan observar es esto. El epitelio está haciendo esto. Esas invaginaciones que les estoy trazando serían las fositas gástricas. ¿Y qué es lo que me dice el texto? Los textos me dicen que a los lados de las fositas gástricas se van a ubicar las glándulas. Aquí estarían, ay Dios. Aquí estarían como en columnas, aquí, en columnas a lo largo de todas las fositas gástricas van a estar ubicadas las glándulas fúndicas. ¿Ya? A lo largo de estas estarían ubicadas las glándulas fúndicas. Ay Dios. Las glándulas fúndicas. Entonces, aquí estoy señalando entonces el epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Veo los espacios, son las glándulas fúndicas. Todo lo que señalo es la lámina propia. Todo esto es lámina propia. Y si esto es lámina propia, ¿esto qué es? Muscularis mucosae. Muscularis mucosae. ¿Quién fue? Cienfuegos. Muy bien, Deyanira. Muscularis mucosae. ¿Y qué es lo que estoy observando en la lámina propia de este estómago, en la parte del fundus o cuerpo? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Glándulas fúndicas. Las glándulas fúndicas. Las glándulas cardiales tienen el cardias tiene sus glándulas cardiales en la lámina propia. El fundus y el cuerpo tienen a las glándulas fúndicas en la lámina propia. Y el píloro, que es la porción final del estómago, va a tener también glándulas pilóricas. ¿En dónde? En la lámina propia del píloro. ¿Está bien? Entonces, todas las glándulas en el estómago, a diferencia del esófago que veíamos en la submucosa, aquí las glándulas están ubicadas en la lámina propia. Debajo de la muscularis mucosae están observando la submucosa. Veamos a mayor aumento.
A ver, aquí les decía, hay 3 tipos de células. Unas de citoplasma acidófilo, se llaman células parietales. Unas de citoplasma basófilo, son las células principales. Y unas de citoplasma pálido, ¿verdad? Como estas de aquí. Estas, miren, esta de acá, por ejemplo, es una típica. Sería la célula mucosa del cuello. Acá también hay un conjunto de ellas. Todas estas que no tienen citoplasma teñido. No son ni basófilas ni acidófilas. Estas son basófilas. Estas son basófilas. Miren acá al frente. Esos citoplasmas son pálidos. Son células mucosas del cuello. Alguno me dirá, pero yo le veo morado. Lo que están viendo morado, ¿qué es? ¿Qué está tiñendo en una célula mucosa del cuello? ¿Qué es lo que estoy señalando? Ahí, ¿qué es lo que estoy señalando? ¿Qué estructura de la célula es esa? García. ¿Qué estructura de las células era esa? ¿La principal? Allá. Tú ves una célula principal. Yo les pregunto, ¿qué estructura de la célula es esa? Núcleo. Núcleo. ¿Quién fue? Yo, García. La otra no fui Muy yo. bien. Ah, ya, tú no fuiste. Núcleo. Eso es el núcleo. ¿El núcleo de qué color es, García? ¿De qué color estás viendo el núcleo? Basófilo. Basófilo. ¿Y qué color estás viendo el citoplasma? Mira, aquí. ¿De qué color lo ves? ¿Tiene algún color o está completamente pálido? No, completamente No pálido, se ha no teñido. teñido. Así es, está pálido. Entonces, por eso es una célula mucosa del cuello. Recuerden, los núcleos siempre van a teñir. La diferencia va a estar en la tinción del citoplasma. Como usamos hematoxilina y eosina, la afinidad tintorial del núcleo va a ser por las trazas de proteína que contengan. Si tiene abundantes proteínas, esa estructura va a ser basófila. Y es lo que estamos viendo aquí, el núcleo está tiñendo basófilo justamente por las trazas proteicas que contiene. El citoplasma va a ser pálido. Esta es una célula mucosa del cuello. Aquí estamos viendo la célula parietal, que es fácil identificarla porque tiene un citoplasma acidófilo, y las células con un citoplasma basófilo son las células principales. A ver, García, te pregunto a ti. ¿Qué célula es esta? La célula principal. La ves basófila. ¿Célula parietal? Es una célula parietal. ¿Por qué? ¿Por qué es parietal? Porque lo acabo de decir. ¿Qué color es el citoplasma, Romina? ¿De qué color es el citoplasma? ¿Lo ves morado o lo ves rosado? Acidófilo. Acidófilo. Pues entonces tiene que quedar grabado que las células parietales tienen citoplasma acidófilo. ¿Y qué función tiene esa célula parietal? ¿Por qué es importante? Liberan ácido clorhídrico. Producen, secretan ácido clorhídrico. Más que liberar, Alan, ¿verdad? Alan. Sí, doctora. Ya. Es correcto lo que tú dices, pero más que liberar significa que yo produzco adentro de mi célula, dentro de mi cuerpo, produzco ácido clorhídrico y luego lo expulso. Y eso es en realidad, eso no ocurre. Lo que hace es liberar hacia un lado hidrógeno y libera cloro. Y en la luz de la célula se forma, o sea, fuera de la célula se está formando el ácido clorhídrico. No se forma en el interior de la célula. Entonces, es más apropiado decir secretan ácido clorhídrico, más que liberar. ¿Ya? Sí, doctora. Más bien, también se puede mencionar el factor intrínseco de Se tiene que mencionar, muy bien, Ya. Alan, se tiene que mencionar. B12. Así es. Hay 2 sustancias que produce esta célula parietal y por eso es importante que la recordemos. Primero, porque de todas las células es la que más destaca, porque es la más grande, es medio cuboidal o redondeada. Ustedes de repente la ven redondeada, pero en realidad es cuboidal,
con un núcleo central y citoplasma fuertemente acidófilo y tiene una doble función. No solamente segrega el ácido clorhídrico, sino que además el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12. Otra célula importante serían estas que señalo aquí. A ver, ¿qué célula estoy señalando por acá? A ver, un piri. Un piri. A ver, a quienes contestaron mal, les voy a dar una segunda oportunidad, segunda chance. Las células basófilas. ¿Qué célula es? ¿Qué células son? Basófilas. Basófilas. ¿Y cómo se llaman esas células basófilas? Uy, no me acuerdo, pero sé que es basófilo Ay, por voy a las llorar, creo. Voy a llorar. Si estoy hablándoles hace un ratito. Se llaman células principales. Principales. ¿Por qué principales? Cuando hacemos un conteo de todas las células, las más abundantes dentro de las glándulas fúngicas son las principales. Son estas células de citoplasma basófilo. ¿Y cuál es su función, un piri? ¿Producen? Pepsinógeno. ¿Quién fue? De Yanira. Escalante. Escalante. Adriana. Sí, doctora. ¿Sí? Ajá, ya, por fin. Ya te estaba poniendo ya. La próxima ya no la llamo. Ya. Muy bien, Adriana. Producen pepsinógeno. No se olviden, ¿ah? Las células parietales tienen una doble función. Las células principales producen pepsinógeno. Y si se preguntan, ¿por qué se llaman principales si ellas no producen el ácido clorhídrico? Porque son las células más abundantes de todas las glándulas fúngicas. Esa es la respuesta. Y aquí, ¿qué hacen las células mucosas del cuello? ¿Quién está escribiendo? ¿Están levantando la mano? Ácidos. Y proteínas ácidas. Secretan Mucopolisacáridos mucopolisacáridos ácidos. No proteínas, sino mucopolisacáridos ácidos. Diferente de los mucopolisacáridos neutros que está produciendo ¿quién? Las células que están aquí, en la parte del epitelio. Les decía yo, en el epitelio cilíndrico simple mucosecretor, ahí hay esas células que producen los mucopolisacáridos neutros. Aquí estamos viendo mucopolisacáridos ácidos. Esa es la función. Y miren, lo estoy recalcando y lo estoy enfatizando porque es realmente importante. Bueno, aquí tienen nuevamente las mismas células. ¿Te escucho? Sí, hola, hola. Cuando entra en contacto con el medio ácido, cuando el ácido clorhídrico comienza a acidificar el medio, liberan el pepsinógeno, estas células principales. Ese es el que provoca la reacción química de cambiar de pepsinógeno a pepsina. Cuando es liberado al medio, a la luz de la glándula. Ya. Avanzamos a la tercera imagen, la tercera porción del estómago. La tercera porción del estómago es esta que estamos viendo y se llama píloro. Vemos también un epitelio cilíndrico simple mucosecretor y en la lámina propia vamos a observar otras glándulas. Ya aquí no hay glándulas fúngicas, sino más bien hay glándulas con un contenido mucoso. Son las glándulas pilóricas. Lo vamos a ver aquí a mayor aumento. Miren, aquí está el epitelio del píloro, el epitelio del píloro, y pueden ver aquí en la lámina propia la presencia de estas glándulas. Yo les decía, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Están viendo un citoplasma pálido y todo lo que ven como unas líneas despunteadas aquí en la base serían en realidad los núcleos de esas células. Los núcleos que han sido desplazados porque todo el citoplasma se ha ocupado por la mucina. Estamos viendo entonces las glándulas pilóricas ubicadas en la lámina propia del píloro. Si esta es la lámina propia, ¿qué estructura será esta? A ver, ¿qué dice? Muscularis mucosae. ¿Qué fue? Fiorella. ¿Quién fue? Fiorella. ¿Apellido? López. Fiorella Gain.
Ya sé, Fiorella. Ahora vamos a ver la porción final del estómago. Ya hemos visto la lámina propia. Aquí estarían viendo debajo de la lámina propia la submucosa y aquí aparecen las capas musculares. Cuando se trate de estómago, vamos a ver 3 capas musculares: circular, oblicua, longitudinal. Entre las capas musculares, las 2 finales, vamos a encontrar a esta estructura, que es el plexo. ¿Qué plexo es? Si está entre las capas musculares, ¿cómo se llama? Auerbach. Plexo mioentérico de Auerbach. O Auerbach, ¿no? Plexo mioentérico de Auerbach. Ahí está, el plexo mioentérico de Auerbach. ¿Y cuál es la función de estas? ¿Profesora? Doctora. Me salió Muy bien. usted por un ratito el audio. ¿Qué pasó? ¿Me fui? No estamos Sí. acá, ¿no? Por un ratito. Aquí estamos. Aquí seguimos. Muy bien. Se me fue por un ratito el audio. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, doctora. Yo también las estoy escuchando. Yo los estoy escuchando entrecortados ustedes. Lo que vemos en el duodeno, les decía, van a ser primero las vellosidades intestinales. Cada una de estas estructuras se llaman vellosidades intestinales. Y estas vellosidades intestinales son propias ¿de quién? Del todo el intestino delgado, duodeno, yeyuno e ilio. Vemos vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales serían lo que nosotros en teoría les habíamos mencionado como el compartimiento superficial. Y lo que estoy viendo acá abajo sería el compartimiento profundo. ¿Ya? Ay, Dios. Hay un problema con la P aquí. Ya, compartimiento profundo. No, no quiere. Ya, el compartimiento profundo y este sería arriba el compartimiento superficial. ¿Ya? Entonces, en este compartimiento superficial en donde veo las vellosidades, yo voy a encontrar, tapizando las vellosidades, un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada y descansando ese epitelio en una lámina propia. Y esta lámina propia también está aquí. Todo lo que veo aquí sería lámina propia. Lámina propia. Y aquí hay la presencia de unas glándulas que son las glándulas de Lieberkühn. Glándulas de Lieberkühn. Aquí van a estar estas glándulas de Lieberkühn. Ahí van a estar las glándulas de Lieberkühn. Luego pueden identificar qué estructura será esta que he señalado con la flecha. Válvula comunicativa. Todavía es muscularis mucosae. Muscularis mucosae. Miren dónde les voy a poner. Aquí. Submucosa. Submucosa. Aquí. Circular Muscular. interna. Muscular. Por aquí. Muscular. Longitudinal externa. Las 2 capas musculares. Sí, le. Si yo les colocara la flecha aquí, Alan, mira, aquí, ahí me podrías decir válvula connivente. Pero Sí, aún pero un así, lapsus. si te señalo, mira lo que estamos viendo ahí. Ahí estamos viendo una estructura que es característica de este duodeno. Son unas glándulas mucosas, se llaman glándulas de Brunner. Esa misma imagen la voy a ir agrandando aquí. Veamos entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Todo lo que vemos es la vellosidad intestinal. Vellosidad tapizada por, ¿qué es? Chapa estriada. La estructura es chapa estriada. ¿Y qué célula es esa? Célula cilíndrica. ¿Cómo se llama esa célula? ¿Enterocitos? A ver, no, me va a responder Arango. Ah, no, Arango está manejando. ¿Qué célula es?
Valerie. No, está en fiesta también. ¿Un piri? ¿Qué célula? Enterocito. ¿Te acuerdas? Estas células que antes llamábamos en la primera unidad células epiteliales cilíndricas, a partir de ahora ya le vamos a dar nombre propio, se llaman enterocitos. Y en el borde libre de estos enterocitos, ¿qué es lo que estoy señalando? Un piri. Chapa estriada. Chapa estriada. O el otro nombre de la chapa estriada. ¿Qué es la chapa estriada? Si alguien te pregunta. Microvellosidades. Son microvellosidades. Va a venir un alumno de otra universidad y te va a preguntar, oye, no entiendo. ¿Qué es la chapa estriada? ¿Tú qué le vas a decir? Son No, tiene que responder. microvellosidades. Son microvellosidades. ¿Y aquí qué célula estoy señalando? Los enterocitos. ¿Qué célula? ¿O me está señalando a la caliciforme? ¿Qué célula? ¿Qué célula es esa? No recuerdo el nombre, el otro nombre que tenía la... Esto es enterocito. Sí. Estos de acá son enterocitos, ya. Entonces no entiendo cuál es la duda. Ahí estás viendo una célula clara. La había visto en la caliciforme, disculpe. Pero sí. Es célula caliciforme. Es célula caliciforme. Sí es la célula caliciforme. No lo dudes, ¿ya? Sí, okay. Las células caliciformes están en dos epitelios. Uno es el epitelio intestinal y otro es el epitelio respiratorio. Lo que estás viendo aquí es el epitelio intestinal y entonces es frecuente que encontremos células caliciformes. Debajo de este epitelio, ¿qué estaré señalando? A ver aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué será? ¿Qué tejido sostiene el tejido epitelial? ¿Ah? Conectivo laxo. ¿Cómo se llama? Lámina propia. Lámina propia. Lámina propia. Ya saben que tengo problemas con la P. Lámina propia. Debajo de este epitelio, ya les he dicho que también vamos a encontrar aquí, en esta zona que le he puesto, vamos a borrar aquí, le vamos a poner glándulas de Lieberkühn. Glándulas de Lieberkühn. ¿Cuáles son? Son todas estas pequeñas glándulas de trayecto rectilíneo, miren. Aquí están viendo. Hay unas más chicas y aquí van a ver otras así más largas. ¿Dónde están ubicándose estas glándulas de Lieberkühn? Se están ubicando en la lámina propia. En la lámina propia del intestino delgado. Duodeno, yeyuno, ilion va a tener glándulas de Lieberkühn. Seguimos bajando. Dejo la lámina propia. Si esto es lámina propia, ¿qué estoy señalando aquí entonces? Glándula de Lieberkühn. Lo que acabamos de ver, glándulas de Lieberkühn. ¿Y qué es lo que estaré señalando aquí abajo? A ver, tirado. Segunda vuelta. Muscularis mucosae. Muscularis mucosae. Tú misma. ¿Qué estructura estoy señalando? Esas las glándulas de Brunner. Brunner. ¿Dónde están ubicadas? Mira, ¿dónde estamos? Si Por has la identificando la submucosa. muscular, claro, si has identificado la muscularis mucosae, debajo está la Submucosa. submucosa. Muy bien. Entonces, ¿dónde se ubican las glándulas de Brunner, Valerie? En la submucosa. ¿De qué órgano? Del duodeno. Del duodeno. Muy bien. Seguimos avanzando. Me voy al yeyuno. Y nuevamente en el yeyuno, ¿qué es lo que veo? En toda la capa mucosa me encuentro aquí con las vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales.
¿Qué más? En la lámina propia, voy a seguir viendo. ¿Qué cosa vemos en la lámina propia? Las glándulas Las del glándulas, Del Libercon. las glándulas del Lieberkühn. GL, glándulas del Lieberkühn, ¿no? Y por último, la tercera capa, la muscularis Mucosae. mucosae. ¿Ok? Hasta ahí vamos. La segunda zona, ¿cómo se llama? Submucosa. Submucosa. Luego, la muscular. capa Muscular. muscular. ¿Y la última capa cuál será? Adventicia. Serosa. Adventicia, serosa. Si el órgano requiere movimiento, como es el estómago y los intestinos, termina en serosa, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo el epitelio, ay Dios, el epitelio tapizando estas vellosidades intestinales. No se olviden, estas son vellosidades intestinales tapizadas por un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. Luego estamos viendo la lámina propia formada por las glándulas del Lieberkühn y termina esa capa mucosa en una muscularis mucosae. Y ya aquí en la submucosa comienza a aparecer esta proyección que muy bien identificó su compañero y nos dijo, esta proyección que está haciendo la submucosa sobre la mucosa se llama, ¿cómo se llama, Cano? Cano. Cano, ¿estás Válvula ahí? connivente. Válvula. Así es, válvula connivente. No es conviviente, por favor, porque ya antes me han puesto ese nombre. No es válvula conviviente, sino es válvula connivente. O en la teoría también se les mencionó como válvulas de Kerckring. Es lo mismo, válvulas conniventes o válvulas de Kerckring. Entonces, tanto la válvula connivente como la vellosidad intestinal y la misma chapa estriada, esas tres estructuras son muy importantes para la función del intestino. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Garantizar, así es, la mayor absorción de nutrientes. ¿Y cómo garantiza que efectivamente se realice esa mayor absorción de nutrientes? Gracias a esas tres estructuras. A las vellosidades intestinales, a la chapa estriada y a la válvula connivente o válvula de Kerckring. Pregunta de examen. No lo olviden. Aquí a mayor aumento, a ver, bueno, ya no está, ¿no? Pacheco. Ahora, Munaya me escribió para decirme que su internet estaba fallando. Justo cuando lo llamo está fallando. Ya. Justo. Ya, dile que sí. Ya les he dicho, estoy sospechando que hay una mitomanía colectiva ahí. A ver, gracias Valerie. Sara Liz, Profesora. ¿qué estructura señalo? ¿Qué estructura señalo? Chapa estriada. Estructura, chapa estriada. ¿Qué célula? Eritrocito. ¿Célula? Ah, no, ese es caliciforme. ¿Esta célula? A ver. Enterocito. Enterocito. ¿Qué significa entero? Intestino. Cito, célula. Célula del intestino. Enterocito. Enterocito, ok. Si este es el enterocito, esta es la célula caliciforme y estás viendo chapa estriada, ¿qué nombre tiene ese tejido? Tejido epitelio cilíndrico. Simple, Ya. Cilíndrico simple con chapa estriada y célula caliciforme. Ya, si quieres muco secretor también, ok, es válido. Y aquí, debajo, ¿qué estoy señalando? ¿Qué estructura? ¿Qué estructura es esta que está sosteniendo el tejido epitelial? La lámina propia. Lámina propia. Recuerden, siempre debajo de todo tejido epitelial hay un tejido conectivo que lo sostiene. Y para el caso de los órganos, ese tejido conectivo se llama lámina propia o corio. Muy bien. Me voy a la parte profunda de la lámina propia. Y aquí en esta parte profunda, es decir, me estoy yendo aquí donde les había puesto LP,
¿no? Por dentro, el compartimiento profundo. Me voy aquí y te pregunto, Sara Liz, ¿qué estructura será esta que se encuentra en la lámina propia? Mira la forma que tienen, mira. Son algo alargadas, así. Es glándulas. Glándulas de Bater. No, Liverpool. Liverpool. Liverpool no. No, Ya quisiéramos que fueran de Liverpool. No, son Liverpool. Okay. Ya, para que nunca se olviden, ¿ah? No son Liverpool, son Liverpool. ¿Ya? Glándulas de Liverpool. Muy bien. ¿Y aquí qué estructura será? Si ahí están ya en la lámina propia, ¿qué estructura será esta? La submucosa. No, muscularis mucosae. Muscularis. Debajo está la submucosa. ¿Está bien? Disculpe, profesora, ¿puede señalar de nuevo la...? Esto es. Sí, ya, eso nada más. Esto es muscularis mucosae, esto es muscularis. Ya. Y todo esto que veo abajo, submucosa. La submucosa. Ya, ok. Listo. Ok. Tejido conectivo, el que está acá, sí. Sí, se ha separado. No, que no los distraiga eso. A ver, y de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, a ver, Ramírez, ¿qué estructura es esta? A ver, Pacheco. Ramírez, te estoy esperando. No, yo sé cómo piensan. Con ayudita no vale. Doctora. Está pasando el tiempo. Ya. Siguiente. ¿Quién dijo? ¿Quién quiso hablar? Una señorita muy educadamente dijo, doctora, a ver, ¿quién fue? ¿Esa voz femenina de quién fue? Naustos. ¿Quién es? Espinosa, no hay ninguna Espinosa. ¿Quién fue? ¿Adriana? A ver, ¿quién quiere dar la respuesta? A ver, dígame. Yo. Magret. Y a ver, Magret. ¿Qué estructura es? Es una válvula connivente. Muy bien, válvula connivente. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la submucosa está empujando la mucosa hacia la luz. Esto es una válvula connivente. Y yo les decía hoy día a mis grupos que hemos tenido práctica hoy día, o sea, están fresquitos, están con todo lo que les estoy compartiendo de nuevo hoy. Las válvulas conniventes tienen además, se extienden desde la parte final del duodeno hasta la porción final del ilion. Entonces voy a entenderlo al yeyuno e ilion va a tener la presencia de válvulas conniventes y la porción final del duodeno también. No, es que pueden ser así, pueden ser más grandes, todo depende. Por ejemplo, tú te estás fijando acá, esta también es una válvula connivente. A ver, ¿dónde más? Acá también hay una válvula pequeña, ¿no? Pero pequeñita. Y aquí lo que más resalta es la glándula de Brunner. Pero puede tener, cuando ustedes revisen su lámina, fíjense bien, van a ver que efectivamente cuando le dan vuelta a todas las paredes, se van a dar cuenta que puede tener diferentes dimensiones, más largas o más cortas. Vamos al ilion. Mira acá en el ilion, por ejemplo, Ramírez. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué es? También válvula connivente, solo que hacia este lado ya se ha invadido por esta estructura. ¿Qué es? Las placas de Peyer. ¿Y por qué las identifico? Porque veo vellosidades intestinales, ¿cierto? Y entonces la única porción del intestino delgado, porque ya sé que si veo vellosidades intestinales, eso es intestino delgado. La única porción del intestino delgado que tiene nódulos linfoides es el ilion. Entonces, el ilion tiene placas de Peyer, son las que estamos viendo aquí. Y también, como les he dicho, yeyuno e ilion va a tener válvulas conniventes. Inclusive, la porción final del duodeno también va a tener válvulas conniventes. Vamos a ver a mayor aumento. ¿Qué ha pasado? El epitelio sigue siendo el mismo, sigue siendo un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, ¿cierto? Epitelio cilíndrico simple con chapa estriada. La diferencia con los otros epitelios que hemos visto en el duodeno y el yeyuno, yo les decía que si empezamos a mirar el duodeno, vamos a ver una cantidad de células caliciformes
que van a ir aumentando conforme se van alejando. O sea, voy a ver más células caliciformes en el yeyuno y aún más en el ilion. Y es lo que ocurre en la imagen. Perdón. Y es lo que ocurre en la imagen. Lo que estamos viendo aquí es más células caliciformes. Debajo del epitelio podemos ver la lámina propia. Estamos viendo nuevamente la lámina propia. Bajo a las paredes. Y en las paredes, la primera capa de paredes musculares sería la circular interna. Y la segunda capa, longitudinal externa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué estructura estoy señalando aquí? Hello. Plexo mientérico de Auerbach. Muy bien, el plexo mioentérico de Auerbach. Y acá arriba en realidad también estoy viendo otra estructura que sería la submucosa que se ha roto un poquito. ¿No? Esta es la submucosa. Y si esta es la submucosa, aquí apenita se puede ver un pedacito de lo que sería el otro plexo. Sería el plexo de Meissner, ¿no? Ahí está Meissner y abajo está Auerbach. El de arriba sería el 1 y el que está más hacia afuera sería el plexo 2, el plexo de Auerbach. Vamos al apéndice, ya acabamos. En el apéndice ya no vemos vellosidades intestinales porque las vellosidades son exclusivas del intestino delgado. Vemos en el apéndice un epitelio cilíndrico simple, todavía con células mucosecretoras, y en su lámina propia observo también la presencia de unas glándulas que son las glándulas intestinales. Aquí están las glándulas intestinales. Y luego, invadiendo la mucosa, ¿no? De su mucosa y mucosa, encuentro nódulos linfoides. ¿Estos nódulos linfoides se llamarán placas de Peyer? ¿Qué me dicen? No. No se llaman placas de Peyer, porque ese nombre es exclusivo ¿de quién? Del ilion. Es exclusivo del ilion. Perfecto. Me voy aquí abajo. Veo la submucosa y luego las dos capas musculares, ¿no? Igual sigue teniendo sus dos capitas musculares y termina en una serosa. Vamos a ver a mayor aumento. Aquí están viendo el epitelio cilíndrico simple. Si me señalan aquí, estamos viendo las glándulas intestinales, que yo les decía también hoy día que en realidad también en algunos textos las van a encontrar como glándulas de Lieberkühn, pero la diferencia con las glándulas de Lieberkühn que encontramos en el intestino delgado es que en el intestino grueso estas glándulas no presentan células de Panet. Las células de Panet sí están presentes en el intestino delgado. Importante que revisen, por favor, todas las células que conforman las glándulas fúndicas y las glándulas de Lieberkühn. Todas las células que conforman este compartimiento superficial y profundo del epitelio intestinal. Eso es importante que revisen y que lo tengan bien aprendido. Son preguntas clásicas de examen. A continuación, debajo del epitelio, en lo que vendría a ser su lámina propia, ¿no? Desde la submucosa, invadiendo la mucosa, estamos viendo los nódulos linfoides, que no se llaman placas de Peyer. Y por último, en el colon, ¿qué es lo que vemos en el colon? En el colon vamos a ver los pliegues colónicos. Cada uno de estos pliegues, ¿cuáles son? Este es un pliegue, por abajo aquí hay otro pliegue, aquí hay otro pliegue, todos ellos son pliegues del colon. Este colon no tiene vellosidades, porque nuevamente lo repito, las vellosidades son exclusivas del intestino delgado. El intestino grueso, como el colon, no tiene vellosidades intestinales. Lo que estamos viendo son pliegues colónicos. Y en estos pliegues voy a ver un epitelio cilíndrico simple y debajo ustedes ya pueden ver también las glándulas, se ven muy bonitas, incluso más claritas, ¿no? Abundantes células caliciformes, formando las paredes de estas glándulas intestinales o glándulas de Lieberkühn. Debajo veo la muscularis mucosae. Y por debajo de la muscularis mucosae, esta sería la submucosa. Luego la capa circular interna, la primera capa muscular, y luego la longitudinal externa. Entonces, si tuviéramos que preguntarles aquí, trazamos la mucosa por acá,
submucosa, ay Dios, submucosa, acá, circular, efectivamente se puso círculo, circular, interna, y longitudinal, externa. Eso quiere decir que si esta es circular interna y longitudinal externa, ¿qué va a ocurrir aquí? Circular interna y longitudinal externa. ¿Qué es lo que estaremos viendo aquí con la flechita que estoy señalando de color? El plexo. El plexo de Auerbach. mioentérico de Auerbach o plexo de Auerbach. Y aquí, ¿qué estaré Plexo de señalando? Miren, Meissner. plexo de Meissner. Muy bien. Muy bien, aquellos que me están acompañando. Y aquí, ¿qué estructuras estoy señalando? Glándulas intestinales. Glándulas intestinales. ¿Y qué podrá ser esto que no he mencionado? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser? Nódulo linfoide. Muy bien. Es un nódulo linfoide aislado, ¿verdad? Solito. Un solitario. Es un nódulo linfoide que está en la mucosa, en la submucosa de la pared del colon. ¿Qué puede ocurrir? ¿Ya? Podemos encontrarlo. Acá está la que te estoy señalando aquí, mira. Esta. Aquí está delgadita. Mírala acá. Aquí está. Ahí está. ¿La ves? Muscularis mucosae. Aquí ven claramente las glándulas intestinales o glándulas del Lieberkühn. Ya mi flechita ya se alocó. Aquí. ¿Qué sería todo esto? ¿Qué es? Eso solamente es exclusivo del intestino delgado. ¿Qué será? ¿Si ves válvula connivente? Fácil. Submucosa. Muy bien. Esto es submucosa. Y si eso es submucosa, ¿qué estructura es esta? Circular interna. Circular Circular interna. Circular interna. Ay Dios, se hizo una flecha. Circular interna. Y si esa es circular interna, ¿qué estructura será la que señalo acá? Miren qué bien se ve. Ahí está el plexo de Meissner o submucoso de Meissner, ¿no? Y aquí, miren también qué bonito se ve. ¿Qué estoy señalando? Plexo de Auerbach. El plexo de Auerbach. Y aquí, serosa. esa es la capa serosa. Miren, es un tejido conectivo laxo que termina con una hilera de células mesoteliales, ¿no? Una hilera de células epiteliales planas. Se llaman células mesoteliales. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Hay mucho todavía que repasar, ¿no? Hola. Todo claro, doctora. Sí, Deyanira. ¿Se entendió, de verdad? Sí, doctora. Y entonces, Sí. ay, qué bueno. Qué bueno aquellos que han estado atentos, aquellos que me han acompañado, algunos que he tenido clase hoy día. Les he dicho que ayer he estado realmente muy mal de salud, pero hoy día la responsabilidad me puso en pie y ya he podido sacar adelante los 3 grupos y encima terminar hoy día con la tutoría porque sabía que era necesario para ustedes, para no dejar todo al final. Gracias, chicos. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Aquellos que han doctora. estado atentos. Muchas gracias, Gracias, doctora. Repasen, por Gracias, favor, doctora. repasen. Ya, nos vemos. Nos vemos mañana para la teoría que falta. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta Buenas luego, noches. doctora. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. Vayan a descansar. Buenas noches. Descansen, chicos. Gracias.